Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche es realmente importante conversar con el señor ingeniero Mauricio Mendoza, quien es el jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito. Y el tema que vamos a tratar es súper importante también porque se ha empezado ya a aplicar la reducción, la compensación del 50% en el consumo de energía eléctrica que ofreció el presidente Daniel Noboa. Entonces vamos a preguntarle al ingeniero cómo se aplica esta compensación o esta reducción en el valor del consumo eléctrico en las planillas. Buenas noches, ¿cómo está usted, ingeniero? Un gusto saludarle. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan a la empresa eléctrica Quito de poder dirigirnos a nuestros clientes y absolver cualquier inquietud. Señor ingeniero, ha empezado ya desde el 29 de mayo a aplicarse esta compensación, esta reducción en el valor del consumo eléctrico en las planillas en donde sirve la empresa eléctrica Quito. ¿Cómo se aplica, por favor, para que nos explique, ingeniero? Efectivamente, sobre este tema hay que hacer algunas consideraciones para que la ciudadanía tenga bien claro cómo funciona el mecanismo de la compensación del 50% del servicio eléctrico definido por el señor presidente de la República a través del decreto 260. Primero hay que entender que no está dirigido a todos los clientes, sino a aquellos que utilizan el servicio con tarifa residencial, es decir, aquellos que utilizamos el servicio con tarifa para vivienda. Eso es importante. En tal virtud quedan exentos de este beneficio todos aquellos que tienen tarifa comercial e industrial, como primer lugar. Segundo, es importante también recalcar que no se trata del 50% de rebaja con respecto al valor total de la planilla, no es así, sino que corresponde al 50% de los rubros que componen el servicio eléctrico, es decir, lo que es el valor del consumo, la comercialización y también los subsidios que se generan en nuestro servicio eléctrico. Entonces es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos identificar qué rubro es del que se nos va a rebajar el 50%? Vamos a la planilla y vamos a ver ahí que dice un subtotal servicio eléctrico, que precisamente es la suma de los rubros que antes mencioné. De ese subtotal servicio eléctrico se va a hacer una rebaja del 50% en las planillas que se están emitiendo a partir del 29 de mayo en adelante. Es decir, que si un cliente revisa la fecha de la emisión de la factura que le está llegando, que se encuentra en la parte superior derecha de la factura y dice 29 de mayo o días posteriores, va a haber reflejado un concepto que se llama rebaja 50% de E260 y ahí está un valor negativo. Ese valor negativo corresponde a la rebaja del 50% de la planilla inmediatamente anterior. Entonces, para que puedan verificar exactamente si es que la rebaja se está formulando de manera correcta, vean la factura del mes anterior, busquen el subtotal, donde dice subtotal servicio eléctrico y vean la planilla que les llegó y vean el concepto rebaja del 50%, se van a dar cuenta que lo que viene ahí en esta planilla con signo negativo es el equivalente al 50% de rebaja de la planilla anterior. Esta aclaración, esta precisión que usted acaba de hacer es importante por cuanto muchas personas, muchos vecinos en los diferentes sitios de Quito y el Ecuador pensaban que si pagaban $10 por la luz en la planilla, este mes iban a pagar 5, o si pagaban 20 iban a pagar 10, si pagaban 30 iban a pagar 15, y eso no es así, es sobre solo ciertos rubros, señor ingeniero. Efectivamente, y este tiene sentido porque la planilla está compuesta de otros rubros que no corresponden al servicio eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con tasas e impuestos. Por ejemplo, la tasa de recolección de basura, por ejemplo, el impuesto a bomberos. Esos rubros no corresponden al servicio eléctrico ni corresponden a las empresas distribuidoras, como en este caso la empresa eléctrica Quito. Son valores que son de los GATS de la localidad. Entonces la empresa eléctrica y todas las empresas distribuidoras del país reciben esos rubros o recaudan esos rubros y se convierten en agentes de recaudación, de retención de esos valores, y esos valores, una vez que la empresa eléctrica recauda, entrega a cada uno de los municipios o en este caso al cuerpo de bomberos. Entonces, sobre dineros que no corresponden a la empresa eléctrica
o al servicio eléctrico, nosotros no podemos descontar un valor que no nos corresponde. Esa es la razón por la cual no es del total de la factura. Señor ingeniero, si es que la reducción era sobre el total del 50%, en este caso el municipio de Quito debió también reducir a la mitad la tasa de recolección de basura y también el pago que se hace por el pago por el cuerpo de bomberos. Entonces, como eso no se rebaja, el rebajo es netamente del consumo eléctrico, ingeniero. Efectivamente, y en el caso, usted puso el ejemplo del municipio de Quito, nosotros como área de servicio tenemos una extensión de 15.000 kilómetros cuadrados y ahí están varios municipios, está el municipio de Rumiñahui, está el municipio de Mejía, y así podría darles otros detalles también. Y lo mismo pasa con el cuerpo de bomberos. Y esas tasas no son que alguien se inventó, no, sino son producto de ordenanzas como emitidas y aprobadas en los consejos de cada uno de estos gases. Entonces, por lo tanto, no es factible que nosotros descontemos o rebajemos del 50% de aquello, que, sobre todo porque son dineros que no le corresponden a la empresa eléctrica y no tienen nada que ver con el servicio eléctrico. Pero lo cierto, señor ingeniero, es que también no es que ha habido en este mes, digamos, un aumento desproporcionado en el pago de la planilla del consumo eléctrico. Solo si es que han consumido como locos la luz, va a subir ese valor, señor ingeniero. Sí, efectivamente, esa parte es muy importante. Nosotros todo el tiempo estamos revisando los temas de los diferentes requerimientos, es que hay un incremento, qué es lo que ha ocurrido y todo lo demás. Y evidentemente nosotros no hemos visto un incremento en cuanto a los reclamos por facturación. Son los reclamos que normalmente son pocos y que efectivamente pueden darse por alguna mala toma de lectura o alguna situación de este tipo, o a veces también hay reclamos porque son generados por una fuga de corriente en las instalaciones internas del cliente y es su reclamo. Se ha mantenido en el mismo promedio, por lo tanto no ha habido un incremento, se está facturando correctamente. Lo que sí, por ejemplo, tuvimos un incremento en el mes de abril, y eso se ha notado, es en los reclamos por los daños en los artefactos. Y evidentemente tiene su razón de ser precisamente por la situación de los apagones fruto del déficit energético. Entonces, nosotros siempre estamos monitoreando este tipo de cosas para precisamente tener controladas estas situaciones y no generar una facturación que no sea correcta. Siempre toda nuestra facturación pasa por filtros, por control de calidad y de esa manera garantizamos que la facturación sea correcta y esté dentro de los parámetros definidos por la agencia de control. Esta noche estamos conversando con el ingeniero Mauricio Mendoza, quien es el jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito. Señor ingeniero, los usuarios que recibieron la factura el 15 hasta el 28 de mayo, ellos no tienen todavía este descuento, esta compensación en el valor del consumo eléctrico. Ellos recibirán en la factura, en la planilla de este fin de mes de junio, señor ingeniero. Esta parte es muy importante. La empresa eléctrica tiene aproximadamente 1.260.000 clientes. Digo aproximadamente porque todos los días se incluyen clientes y también salen clientes de aquellos que necesitan el servicio, ¿no es cierto? De ese 1.960.000, aproximadamente 1.160.000 corresponden a clientes con tarifa residencial, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que más o menos el 84%, 84% del total de clientes son aquellos que van a ser beneficiados con esta rebaja del 50%. Aquí es importante aclarar algo. Obviamente la empresa eléctrica y todas las empresas del país no es que facturamos el mismo día, en nuestro caso, el 1.260.000 clientes, sino que se hace a través de ciclos de facturación. Entonces, aquellos que empezamos el 29 y el 30, obviamente se va a ir siguiendo de manera proporcional el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 hasta finales de junio. Y a finales de junio nosotros vamos a terminar de facturar la compensación a todos los clientes. Entonces, para que sea más fácil y los clientes puedan entenderme mejor, si normalmente les llega a su correo electrónico la factura electrónica entre el 10 y el 12 de cada mes, les va a llegar entre el 10 y el 12 de este mes la facturación o la factura con el beneficio o la rebaja del 50%. Entonces, no se desesperen si es que, por ejemplo, estamos un 20 de junio y no les ha llegado la compensación, es porque su facturación precisamente es en esas fechas y está por llegarle y evidentemente ahí ustedes pueden verificar que se ha cumplido lo dispuesto por el señor presidente de la República.
Y también hay que decir clarito algo que es importante, que esta compensación, esta rebaja o reducción en el valor del consumo eléctrico es solo por el mes de abril. El resto, el consumo de mayo ya tendrán que pagar lo que pagaban siempre, señor ingeniero. Efectivamente, ese es un muy buen punto el que usted señala, es solo por este mes. No les llamaría mes de abril, como les decía, por el asunto de la facturación que las empresas tenemos por ciclos de facturación. Algunos serán todo el mes de abril, otros serán parte de abril, parte de mayo, ¿no es cierto? Es de acuerdo a los ciclos de facturación. Pero en todo caso, sí es bien importante señalar, es que solo por un mes, no es que de aquí en adelante se va a facturar de esa manera, es simplemente por el mes inmediatamente anterior a la última planilla que les va a llegar. Una pregunta que es súper importante para nosotros y para usted también, señor ingeniero de Cumandá Troya, nos dice: buenas noches, tengo una consulta para el ingeniero. ¿Qué pasa con las personas que tienen tarifa de la tercera edad? ¿También aplica este 50% de rebaja o ellos ya no reciben rebaja? No, la tarifa de tercera edad o de discapacidad es parte de la tarifa residencial. Evidentemente también son parte del beneficio de la compensación del 50%, desde luego. Y también aquellos que todavía tienen, o que tienen, mejor dicho, la tarifa PEG. Ustedes recordarán que la tarifa que se da un beneficio por el consumo de calentamiento o cocción eficiente, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que utilizan las cocinas de inducción. Es decir, que todos van a recibir, o todos los que tenemos medidores residenciales vamos a recibir este descuento, esta rebaja en estos días, señor ingeniero. En resumen, para un poco clarificar esto, nosotros dependiendo del consumo, o si somos de la tercera edad, o si tenemos discapacidad, o si tenemos calentamiento o cocción eficiente, todos nosotros, los antes señalados, utilizamos ese servicio para la vivienda. Entonces, aquellos que utilizamos el servicio para la vivienda, para nuestras viviendas, evidentemente tenemos tarifa residencial y vamos a ser acreedores a la compensación del 50%. Y hay que decirlo en honor a la verdad que lo que manifiesta el señor ingeniero es muy cierto. Las personas que hemos recibido ya a partir del 29 las facturas de consumo eléctrico, estamos ya recibiendo con esta reducción, con esta rebaja en el valor del consumo eléctrico. Por ejemplo, en mi caso, tengo una reducción de $5 a casi $6. Entonces, si es una rebajita, pues no. También he consultado a unos vecinos que igual reciben así descuentos de $2, $3, están recibiendo. Entonces, muchas gracias, ingeniero, por estar aplicando este descuento, cumpliendo la promesa que hizo el presidente Noboa. Claro, los valores van a cambiar dependiendo del consumo que nosotros hayamos tenido en el mes anterior, ¿no es cierto? Para personas que consumen mucho o bastantes kilovatios, evidentemente la rebaja va a ser mayor. Aquellos que consumimos un poco menos va a ser menor. Va a depender del consumo que tuvimos del mes anterior. Exactamente, no es un valor fijo, evidentemente, ¿no? Sí, señor ingeniero. Para las personas que se integran en este momento, por favor, para que les repita cómo se aplica este descuento en el valor del consumo eléctrico en este mes de mayo, y también habrá descuento seguramente en los primeros días de junio para los que reciben las facturas en estos días, ingeniero. Sí, como habíamos conversado, es importante que los clientes revisen cuando les llegue la factura la fecha de emisión que se encuentra en la parte superior derecha, dice fecha de emisión. Si esa fecha de emisión es desde el 29 de mayo o días posteriores, evidentemente van a ver reflejado en su factura un rubro que dice rebaja 50% de E260, que es el decreto ejecutivo 260, y van a tener un valor con un signo negativo, que es obviamente lo que tiene que ver a la compensación. Ese valor es calculado del de los valores o los conceptos de servicio eléctrico del mes inmediatamente anterior. Entonces, para que no tengan que sumar cada uno de los rubros, simplemente van a la factura del mes anterior, buscan donde dice subtotal servicio eléctrico y van a tener un valor. El 50% de aquel valor es la rebaja que se va a ver reflejada en la factura que va a llegarles a partir del 29 de mayo. Es importante señalar que evidentemente no a todos les va a llevar el 29 o el 30 o el 1 o el 2 o el 3 de junio, va a irse incorporando de acuerdo a las fechas de lectura, es decir, a la facturación que tiene cada uno de los servicios. Se va a culminar ya de facturar
toda esta compensación más o menos a finales de junio, la última semana de junio, con lo cual todos los clientes con tarifa residencial de la empresa eléctrica van a ver reflejada en sus planillas precisamente esta rebaja. Muchas gracias por esta información, señor ingeniero. Estamos conversando con el ingeniero Mauricio Mendoza, quien es el jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito. Señor ingeniero, un tema que es importantísimo. A propósito de los apagones, muchas personas, muchos vecinos sufrieron daños en sus aparatos eléctricos, en sus electrodomésticos, sus refrigeradoras. ¿Cómo, ¿Cómo es el trámite para solicitar que la empresa les ayude a arreglar estos aparatos electrónicos, eléctricos, señor ingeniero? Bueno, aquí es importante señalar que no de ahora, desde hace bastante tiempo, la empresa eléctrica obviamente tiene que cumplir lo señalado también por la Agencia de Regulación y Control, y es la atención de estos reclamos por daños en los artefactos, que pueden, si bien es cierto, se han incrementado por el asunto de los apagones, pero también es importante que la ciudadanía esté tranquila y conozca a la empresa eléctrica en virtud de lo señalado por la normativa vigente. Tenemos nosotros contratado una póliza que precisamente cubre estas contingencias, ¿no es cierto? Estos siniestros, llamémosle de mejor manera. Y evidentemente también es importante señalar que si bien nosotros tenemos contratado una póliza y evidentemente a través de una aseguradora, es importante señalar que tanto la aseguradora como nosotros debemos cumplir lo dispuesto en la regulación, en este caso la regulación 0423. ¿Y qué es lo importante de esta regulación? Sobre todo que nos indica que el cliente puede hacer un reclamo máximo en 30 días posteriores a la fecha del daño o del siniestro. Entonces, por ejemplo, si se fue el apagón, me invento el día fines de abril, por ejemplo, en este momento quieren hacer el reclamo, ya no estarían a tiempo porque ya, si fue el 20 de abril, tendrían hasta el 20 de mayo, 10 más, 10 menos, y si quieren ustedes hacer el reclamo el 3 de junio, ya habrían pasado ese tiempo, por lo tanto no se podría receptarles este reclamo. Entonces, es bien importante que no solo en el caso de los apagones, si tienen algún daño fruto del servicio eléctrico, que se fue el neutro, que hubo alguna novedad, alguna situación de ese tipo, nosotros receptamos los reclamos, que pueden hacerlo de manera presencial en cualquiera de nuestras agencias. Básicamente tienen que llenar un formulario y presentar su cédula de identidad y sobre todo estar al día en el pago de la planilla. Pueden hacerlo en nuestras agencias o también pueden hacerlo de manera virtual a través de nuestro sitio web, que es www.eeq.com.es. Existe un formulario digital diseñado para el efecto. Ahí le van a atender, le van a indicar, le van a asesorar, y usted ingresa y nosotros lo que hacemos es hacer una revisión de todos nuestros sistemas informáticos, determinar si en esa fecha hubo un daño, y si hubo un daño o una reparación, determinar cuáles son las causas. Si alguna de esas causas es imputable a nosotros, evidentemente nosotros le indicamos qué documentos adicionales tiene que presentar para continuar con el trámite y a pasar ese reclamo a la empresa de seguros, de tal forma que ya pueda pagarse esa indemnización del total del daño generado. Ah, qué bueno, qué chévere, señor ingeniero, que haya un pago si se han generado los daños. Y también debe ser fundamental que la persona que se le dañó, por ejemplo, la computadora, la refrigeradora o la cocina eléctrica o el televisor, que tenga también el título de propiedad para poder reclamar, porque si no tiene el título, ¿cómo reclama también? Bueno, ahí sí hay un problemita que creo que no sé si usted, pero creo que la mayoría de nuestros clientes, me incluyo en ese tema, no tenemos pues la factura de compra o el título de propiedad, y peor aún si es que son de electrodomésticos que adquirimos hace bastante tiempo, ¿no es cierto? En ese sentido también nosotros hemos dado una salida. Vamos a suponer que a mí se me quemaron 4 artefactos y ya la empresa eléctrica me dice que sí, que efectivamente el reclamo es procedente, que debemos continuar con el trámite presentando ya la documentación adicional, como en este caso sería el título de propiedad o la factura de adquisición de ese artefacto que marca tanto con número de serie tanto. Lo que hacemos y le damos la opción al cliente es que pueda hacer una declaración juramentada por los 4 artefactos, para el ejemplo, ¿no? Indicando que ellos declaran bajo juramento que el televisor marca tal, la cocina marca tal, la refrigeradora marca tal y el microondas marca tal, son de su propiedad, ¿no es cierto? Y de esa manera, eso se hace a través de un notario, y con ese documento nosotros lo aceptamos y obviamente accedemos con la propiedad del artefacto, es decir,
que ya identificamos que el cliente es propietario de esos cuatro artefactos que él reportó con el daño. Entonces, de esa manera evitamos precisamente lo que usted bien dice, es bien complicado que tengamos, ahora ya no hay título de propiedad, no hay solo la factura, antes sí habían los títulos de propiedad. Entonces, es un poco complicado que los clientes seamos minuciosos y guardemos esos documentos. Entonces, de esa manera evitamos esta situación que sí puede ser complicada obtenerla. Además que en ciertos locales dan las facturas que se borran a los 30 días, ya se pierden los números, entonces es súper complejo tener guardado, en este caso, el título de propiedad o la factura, pero qué bueno que la empresa dé esa facilidad de que mediante una declaración jurada se indique que esos electrodomésticos, aparatos eléctricos dañados le pertenecen a la persona que reclame, ingeniero. Efectivamente, eso y a través del tiempo nos dimos cuenta que tenemos que darles facilidad en ese sentido, porque hace muchos años sí teníamos ese inconveniente, pero con esta forma nosotros cumplimos con lo que dice la normativa vigente y también le permitimos al cliente que pueda acceder al reclamo por esta situación. Y también tengo otra pregunta de Cumandá Troya que dice lo siguiente, señor ingeniero. Tengo un familiar que me comentaba que se había acercado a la empresa eléctrica porque en los apagones el congelador de su negocio se le había dañado, pero que le habían pedido demasiados papeles y que ella había cumplido con la entrega de estos trámites, pero que no logró que le paguen el arreglo, que exigen muchos papeles, ingeniero. No, no sé qué le habría conectado, ¿cómo es? Indicado el familiar. A ver, nosotros lo único que exigimos para presentar el reclamo es llenar un formulario, si es que es de manera presencial le damos el formulario físico, que básicamente es un detalle de la información personal de cada usuario y más el detalle de los artefactos que indica que se le dañó, es decir, el tipo de artefacto, si es televisión, refrigeradora o lo que sea, el modelo, la marca y el número de serie. Adicionalmente a esto, pedimos la presentación de la cédula de identidad y verificamos que el servicio esté al día. Nada más. Una vez que ya hace la presentación del reclamo, nosotros revisamos de nuestro sistema comercial, si es del caso, hacemos una visita en el sitio y determinamos si el daño que se produjo es responsabilidad o atribuible a la empresa eléctrica. En ese caso, si es que es atribuible a nosotros, nosotros le notificamos vía correo electrónico toda la documentación adicional que tiene que presentar. Y evidentemente ahí sí es importante que presente varios requerimientos, pero en el momento que le decimos eso ya está en proceso y el trámite de indemnización. Por ejemplo, ¿qué documentos pedimos? Lo que usted bien decía, la declaración juramentada o documento que acredite la propiedad del artefacto, ¿no es cierto? Segundo, ¿qué más pedimos? El informe técnico de un servicio calificado y autorizado en el que se determine que el daño de los artefactos fue fruto de un problema de voltaje, un problema de electricidad, no fue fruto de, por ejemplo, una caída o una mala manipulación del artefacto. Adicionalmente, la factura por el valor del daño, ¿no es cierto?, que se produjo, o sea, cuánto cuesta la reparación. Y otros formularios, como por ejemplo, que es importante porque nosotros devolvemos en dinero, es importante que nos presenten un certificado bancario para nosotros poder hacer la transferencia y estar seguros que a quien estamos depositando ese valor o transfiriendo ese valor por fruto de la indemnización es la persona que nos hizo el reclamo. Básicamente esos son los documentos que pedimos, pero los documentos que pedimos, los últimos que les dije, que si son algunos, son cuando ya nosotros hemos determinado que sí hay responsabilidad de la empresa. Aquí cabe señalar algo. Nosotros tenemos una normativa, una regulación que nos dice cuándo es responsabilidad de la empresa y cuándo no. Por ejemplo, lo que tiene que ver con tormentas eléctricas, eso no consta en la normativa. O si este daño se produjo por un mal estado de las instalaciones internas del cliente, tampoco es responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, en esos casos sí se niegan los reclamos. Pero como les decía, nosotros tenemos ya contratado una aseguradora. Hace mucho tiempo vamos contratando estas pólizas de tal forma que los clientes estén cubiertos cuando ocurren estos daños. Es importantísimo lo que usted acaba de indicar, que las coberturas por los daños a los aparatos eléctricos no están cubiertos cuando hay tormentas eléctricas. Y por ejemplo, en el sur de Quito a veces hay diluvios y unas tormentas que terminan con el corte de la luz que se apaga abruptamente. Entonces ahí los dueños ya tienen que estar atentos y mejor apagar sus aparatos y no estar en uso para que no se dañen, ingeniero. Es un buen punto el que usted señala.
En el momento que haya un apagón o un corte, por los motivos que sea, yo sí les recomiendo que por favor, mientras regresa el servicio eléctrico, desconecten los breakers o desconecten los artefactos, de tal forma que cuando pueda regresar la luz con alguna fuerza adicional, evitar que se dañen los artefactos. Ahora hay algunos dispositivos, si es que no quieren hacer lo que yo les comento, hay algunos dispositivos de acceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo, les puedo comentar mi experiencia, compré en una de estas ferreterías que tenemos a consideración, compré un dispositivo que es para, hay para diferentes cosas, hay para la televisión, hay para la refrigeradora, para la lavadora. En mi caso yo compré dos, ¿no es cierto? Que me costó alrededor de $10. Le tengo en la refrigeradora y le tengo también en la lavadora, de tal forma que cuando viene el servicio ustedes van a ver que regresa toda la luz, pero en mi caso, la lavadora y la refrigeradora no se conectan, no aparece, aparecería como que ya no funciona. Pero este dispositivo lo que hace es detecta cuando ya está estable la corriente y se espera unos 5 minutitos, 5 a 10, dependiendo del dispositivo, y a los 10 minutos se conecta la energía, de tal forma que eso evita que pueda venir con fuerza al servicio eléctrico y de esa manera pueda dañar los artefactos. Entonces, son estos consejitos que les puede servir, pero básicamente para que no tengan que hacer gastos adicionales, se va al servicio eléctrico, les recomiendo desconecten los breakers de esa manera. Una vez que regrese el servicio, esperen unos 5 minutitos que se estabilice el servicio y de esa manera le vuelven a conectar y no van a tener ninguna novedad. Este aparatito que no cuesta mucho y que es muy útil es una especie de regulador de voltaje, ingeniero. También, pero a veces hay un problema porque estos reguladores no todos son de muy buena calidad, ¿no es cierto? Entonces puede ser que aparte de quemarle el regulador también o las regletas les quemen también a los artefactos. Entonces yo sí les recomiendo desconecten los breakers, si no pongan estos reguladores que son exclusivamente para cada una de las artefactos y evidentemente cuando se va la luz y regresa, se va a quedar un momentito sin servicio. El dispositivo detecta que ya ha pasado 5 minutos, por decir algo, de que ya tiene corriente eléctrica y se activa. Y ahí vuelve a funcionar, en mi caso, la lavadora y la refrigeradora. De esa manera ya la corriente está estable y no hay ningún inconveniente con una posible situación de daño en el artefacto. ¿Cómo se llama el aparatito para que muchas personas que quieran compren, ingeniero? Es un pequeño regulador. Ustedes pueden ver, no puedo decir obviamente los nombres, pero yo compré una ferretería que es muy conocida y que es muy grande aquí en la ciudad y ahí ustedes van a ver, ahí tienen, pueden pedir reguladores de voltaje destinados para televisión, para lavadora, para secadora, para refrigeradora y ahí ustedes van a ver, a mí me costó $10. Entonces es bien importante y me ha funcionado bien, ya le tengo, no sé, unos 6 7 años y no he tenido ningún problema y no se me ha quemado el aparatito, como le llamamos ahorita, le pusimos ese nombre, y efectivamente no he tenido novedades. Entonces ustedes pueden ver, supongo que en las demás ferreterías también debe haber, pero en el que yo encontré es una de las más grandes de la ciudad, que tiene varios locales, ¿no es cierto? Entonces ahí de casualidad vi que tenían estos reguladores, pero destinados para cada uno de los artefactos, y lo compré, lo probé y funciona muy bien. Qué bueno, señor ingeniero. Vamos a un par de preguntas finales. Muchas gracias también a Ariel Sánchez por estar viendo la entrevista. Señor ingeniero, entonces para reclamar por los daños de los aparatos eléctricos, el reclamo tiene que ser inmediato, no esperar, no dormirse, porque se puede hacer este reclamo máximo hasta 30 días luego del daño. Efectivamente, eso dice la regulación. Eso es en general, ¿no? Porque somos la gran mayoría que tenemos servicio en bajo voltaje, es decir, 110 o 220. eh, Nosotros estamos, máximo tenemos como tiempo 30 días. O sea, sí que queremos ser un poquito más específicos de aquellos servicios que son dotados a través de media tensión o alta tensión. Eso tiene que ver ya con fábricas ya grandes. Ellos tienen hasta 60 días, que son clientes, grandes clientes, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros, sea tarifa residencial, comercial e industrial, que somos servidos en bajo voltaje, tenemos hasta 30 días. Pasado ese tiempo, lamentablemente no es una cuestión de la empresa, es una cuestión de la normativa y ustedes conocen que al ser una empresa pública no es que puede discernir si cumple o no la normativa.
está obligada a cumplir la normativa, y en ese sentido nosotros no podremos continuar con un trámite de resarcimiento o de indemnización de daños por este asunto, puesto que no han presentado de acuerdo a lo señalado por la normativa vigente, que en este caso es la regulación 004-23. Y usted ya respondió prácticamente la última pregunta, que esta cobertura por daños es para clientes comerciales, para clientes residenciales, es para todos, ingeniero. Efectivamente, para todos, ahí sí no hay ninguna diferencia entre el tipo de uso que le den a la energía. Pueden ser comerciales, industriales, servicios comunitarios, cultos religiosos, todas las tarifas, mejor dicho, todos los usuarios de la empresa eléctrica Quito y las empresas distribuidoras del país, obviamente si tienen algún daño fruto de un problema causado por la empresa eléctrica distribuidora, de hacer su reclamo y obviamente ser objeto de la indemnización correspondiente por el daño de sus artefactos o equipos. Esta noche ha sido muy importante conversar con el señor ingeniero Mauricio Mendoza, quien es el jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito. Señor ingeniero, muchas gracias por la entrevista. Adelante con su importante trabajo. Muy gentil, muchísimas gracias. Siempre atentos a sus requerimientos. Evidentemente para nosotros es muy agradable poder conversar con usted y evidentemente también para la empresa eléctrica Quito absolver estas situaciones, estas inquietudes de los usuarios que de pronto no son muy conocidas, pero que son importantes que las conozcan para que obviamente apliquen, porque es derecho de cada uno de nosotros hacer los reclamos. En este caso, también tener conocimiento de la compensación del 50% que se va a ver reflejado o se está viendo reflejada en las planillas que estamos facturando. Y otra cosa que es bien importante a los clientes o a las personas que nos están viendo, por favor actualice sus datos, actualice su correo electrónico. Ustedes conocen que nosotros ya desde algún tiempo estamos dejando de entregar las planillas de manera física, todo lo hacemos de manera electrónica. Entonces, para que ustedes tengan acceso a estas planillas, es importante que ustedes también registren su correo electrónico en nuestro sistema comercial. Si es que no lo han hecho y quieren saber el detalle de la factura, evidentemente también pueden hacerlo a través de nuestro portal web, consultarlo ahí o en cualquier agencia. Pero aquí sí hay que aclarar algo, porque tenemos algunos clientes que un poco se han molestado, pero como les decía anteriormente, tenemos que cumplir con la normativa. Si ese servicio está a nombre de una persona que no es del usuario, evidentemente nosotros no podemos entregar toda la información porque tenemos que también cumplir con la ley de datos públicos. Se les va a indicar el detalle del consumo y todo lo demás, pero datos adicionales que corresponden al titular del servicio, es decir, al nombre de quien está la factura, no podemos entregar porque son confidenciales de esta persona. Por lo tanto, cumplimos con lo que dice la ley de protección de datos. Es importante que la gente conozca, porque de pronto puede pensar que nosotros no queremos dar acceso a esa información, pero insisto, están bajo la ley de protección de datos. Entonces, si son usuarios y la planilla eléctrica está a nombre de alguien que vivió hace tiempo o del antiguo dueño que les vendió la casa, por favor, vayan a la empresa y soliciten el cambio de titularidad, que se actualice la titularidad. De esa forma van a evitar este tipo de molestias, porque simplemente nosotros no podemos dar esa información, a menos que ustedes sean los titulares del servicio, es decir, a nombre de quién está la factura. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan y siempre a las órdenes. Muchas gracias a usted, ingeniero, por darnos estas importantes noticias. Ha sido muy útil esta entrevista. Les invitamos a que la compartan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto, ingeniero. Muchas gracias. Hasta pronto.